Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo. Bueno, pues vamos a seguir hablando del mismo tema del que estábamos hablando la semana pasada, la luna. Ya ven ustedes que estamos descubriendo nuestro mundo y pues a fin de cuentas la luna es nuestra compañera. La luna siempre ha ejercido una enorme influencia en los asuntos de la Tierra, no solo físicamente. Evidentemente ejerce una influencia física que, por ejemplo, se deja ver en las mareas. Las mareas, pero también la influencia ha sido en los asuntos humanos. En la historia, en las civilizaciones, siempre la luna ha ejercido una enorme fascinación en los asuntos humanos. Vamos a explorar un poquito esta situación. ¿Cuál es esta fascinación que ha ejercido la luna en los asuntos humanos? Pues miren, resulta que la luna y el sol tienen más o menos el mismo tamaño en el campo visual desde aquí, desde la Tierra. Desde aquí, desde la Tierra, vemos nosotros a la luna y al sol prácticamente del mismo tamaño. Esto es muy curioso, es una coincidencia asombrosa, que de hecho no sucede con ningún otro objeto del sistema solar. Les voy a explicar en qué consiste esto. Cuando nosotros vemos la luna llena en la noche, pues la vemos de cierto tamaño. De hecho, ese tamaño, ustedes saben que una circunferencia tiene 360 grados. Si dividimos el cielo nocturno en grados, resulta que el tamaño de la luna llena equivale aproximadamente a la mitad de un grado. Si hiciéramos una franja a lo largo de todo el cielo que le diera una vuelta a todo el planeta Tierra, esa franja tendría 360 grados. Si dividimos esa franja en 360, cada grado sería de cierto tamaño. Y más o menos el tamaño de la luna llena equivale a la mitad de un grado, o sea, 30 segundos de grado. Y resulta que el Sol tiene más o menos el mismo tamaño visual. Desde aquí, desde la Tierra, nosotros vemos el círculo de la luna y vemos el círculo del Sol prácticamente del mismo tamaño. Evidentemente no es que la luna sea del tamaño del Sol. La luna es muchísimo más pequeña que el Sol. Lo que pasa es que la luna también está mucho más cercana. El Sol es muchísimo más grande que la luna, pero resulta que también está bastante más lejos que la luna. Y resulta que la proporción en la que el Sol es más grande que la luna resulta ser la misma prácticamente en la que el Sol está más alejado que la luna. Vean ustedes cómo está esta situación. Resulta que la luna tiene un diámetro de 3.476 kilómetros, si no me equivoco. Estoy citando de memoria. 3.476 me parece que es el diámetro de la luna, que es más pequeño que la Tierra. El diámetro de la Tierra son 12.756 kilómetros. Entonces, ya les había dicho yo la semana pasada que el diámetro de la luna cabe 3 veces y media en el diámetro de la Tierra. Entonces, pues la luna es más pequeña que la Tierra. Ahora, resulta que el diámetro del Sol son casi 1.400.000 kilómetros. El Sol es inmenso, es realmente bastante grande. Ya en otra ocasión hablaremos sobre el Sol. En otra ocasión. El diámetro del Sol, 1.392.000 kilómetros. Y si nosotros dividimos el diámetro del Sol entre el diámetro de la Luna, nos da casi exactamente 400 veces. Esto significa que si a lo largo del diámetro del Sol colocáramos a la Luna, cabría 400 veces a lo largo del diámetro. Si tomamos en cuenta el volumen, pues sería muchísimas más veces, ¿verdad? Muchísimas más. ¿Ok? Pero a lo largo del diámetro. Entonces, significa que el Sol
lo tendríamos que ver 400 veces más grande que la Luna. Pero ahora resulta que la distancia a la que se encuentra el Sol se encuentra más o menos a 149 millones de kilómetros de la Tierra, promedio, porque no siempre es la misma distancia. Ustedes saben que la línea que traza la Tierra alrededor del Sol no es un círculo perfecto, es una elipse. Hay momentos en que estamos más cerca del Sol, hay momentos que estamos más lejos del Sol. Y esa elipse es casi circular, no es una elipse muy elongada, es casi circular, pero no es un círculo perfecto, es una elipse. En cualquier caso, la distancia promedio de la Tierra al Sol son 149 millones de kilómetros. Y la distancia de la Luna a la Tierra, varía bastante, porque de hecho la Luna hay veces que está más cerca, hay veces que está más lejos. Y el promedio de la distancia son 385.000 kilómetros. Ese es el promedio de la distancia de la Luna a la Tierra, 385.000 kilómetros. Y si dividimos la distancia de la Tierra al Sol, que son 149 millones de kilómetros, lo dividimos entre la distancia de la Luna a la Tierra, que son 385.000 kilómetros, resulta que también nos da casi 400 veces. Entonces, aquí la conclusión es que el diámetro del Sol es 400 veces más grande que el de la Luna, pero resulta que el Sol se encuentra 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Y esto es una coincidencia. Y esto significa que nosotros vemos el círculo de la Luna y vemos el círculo del Sol prácticamente del mismo tamaño. Y esto no sucede en ningún otro planeta. Por ejemplo, las lunas de Júpiter se ven bastante más grandes que lo que se ve el Sol desde Júpiter, por decir algo. Entonces, esta coincidencia significa que cuando hay eclipses, los eclipses de Sol, ya saben ustedes que un eclipse de Sol es cuando la Luna se atraviesa entre el campo visual en el que está el Sol, está la Tierra, y la Luna se atraviesa por en medio. Y eso es lo que produce un eclipse de Sol. Y cuando se produce un eclipse de Sol, pues resulta que el disco de la Luna tapa el disco del Sol y lo cubre. De hecho, apenas si lo alcanza a cubrir. Esto es muy curioso porque ya les dije que la distancia de la Tierra a la Luna va variando. Hay veces que está un poco más cerca. De hecho, lo más cerca que se aproxima son a 364.000 kilómetros. Y cuando está más lejos está a 405.000 kilómetros. Y el promedio de estos son 385.000. Ahora, resulta que cuando la Luna está un poco más cerca, hay veces que la Luna está en el punto más cercano a la Tierra, que son 365.000 kilómetros, y en ese momento se produce un eclipse, por decir algo. Vamos a suponer que en ese momento se produce un eclipse, y entonces la Luna, cuando está más cerca de la Tierra, la vemos un poquito más grande. Quizás nosotros no lo notamos, pero en realidad se ve un poquito más grande. Y si se produce un eclipse cuando la Luna está más cerca de nosotros, el disco de la Luna va a estar un poco más grande que el disco del Sol y lo va a tapar por completo y se va a tardar varios minutos en atravesarlo. De hecho, lo máximo que puede llegar a durar un eclipse de Sol me parece que son entre 7 y 8 minutos. Entre 7 y 8 minutos es lo máximo que puede llegar a durar un eclipse total de Sol. Y esto solo sucede cuando la Luna está en el momento en que está más cercana a nosotros y el Sol está en su punto más alejado. Eso llega a suceder, que resulta que estamos lo más alejados del Sol y al mismo tiempo la Luna está en su punto más cercano y en ese momento se produce un eclipse y la Luna cubre al Sol durante un máximo de 7 a 8 minutos. Pero también puede suceder la situación inversa, cuando la Luna está en el punto más alejado a nosotros, que serían 405.000 kilómetros, y se ve un poquito más chica. Y resulta que el Sol está en su punto más cercano a nosotros, que se ve ligeramente más grande. Esto a simple vista no se nota. Pero cuando sucede, resulta que el disco de la Luna no alcanza a cubrir por completo al disco del Sol. Y no se produce un eclipse total, se produce un eclipse anular. Es un eclipse anular en que la Luna efectivamente pasa entre la Tierra y el Sol, pero no alcanza a cubrir el disco del Sol. ¿Ok? En cualquier caso,
Un eclipse de sol es uno de los grandes espectáculos que puede uno llegar a ver, ¿no? De los espectáculos naturales, es de los grandes espectáculos que puede uno llegar a ver. Un eclipse total de sol es un fenómeno espectacular. Y con un poquito de suerte, si uno alcanza a ver ese eclipse total de sol, esperaría uno que durara la mayor cantidad de minutos posible, hasta un máximo de 8 minutos, que es lo máximo que puede llegar a durar. Hay veces que los eclipses pueden durar nada más 5 minutos, hay veces nada más 2, a veces nada más 1, y a veces, como les estoy diciendo, que no alcanza a cubrir el disco del sol. Entonces es un eclipse anular. Pero con un poquito de suerte, bueno, pues llegaría uno a ver algunos minutos de totalidad, ¿no? Ese eclipse total de sol. Y cuando es la totalidad, así se le llama, pues es un espectáculo impresionante, porque en ese momento el disco de la luna está tapando al sol y se hace de noche. En pleno día, de repente se hace de noche y salen todas las estrellas. Las estrellas que uno ve normalmente en la noche, de día no se ven. ¿Por qué? Porque la luz del sol impide que se vean, pero las estrellas ahí están, ¿verdad? Ahí están, no se van a ningún lado, simplemente que la luz del sol nos impide verlas. Y en ese momento, la luna se atraviesa y tapa el sol y se hace de noche, y de repente ve uno todas las estrellas, aunque sean nada más durante los minutos que dure el eclipse, y se alcanza a ver los rayos del sol que están brillando por detrás de la luna. A eso se le llama la corona, ¿sí? La corona del sol se alcanza a ver por detrás de la luna. Entonces imagínense ustedes ese espectáculo que en pleno día se hace completamente de noche, se hace oscuro y se ve un disco que es el disco de la luna, y por detrás del disco de la luna se ven los rayos del sol, y es verdaderamente espectacular. Ahorita les voy a seguir platicando sobre esto, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una melodía. Ya ven que cuando les hablo así de temas generales, pues les pongo música de cualquier parte del mundo. La melodía que vamos a escuchar ahorita es de los judíos europeos. Pues ya ven ustedes que históricamente hace casi 2000 años, en el año 73 me parece que fue la destrucción de Jerusalén por los romanos, y los judíos que vivían ahí fueron obligados a irse a todos lados, lo que se le llamó la diáspora. Y muchos de esos judíos se asentaron en el norte de África, en los países que después se convertirían en países árabes. Otros se fueron a India, hasta India llegaron hasta allá, y muchos se fueron a Europa. Y en Europa se creó toda una cultura judía, cuyo idioma era el Yiddish. Bueno, por lo menos en ciertas partes de Europa. El Yiddish es una variante del idioma alemán, pero que lo hablaban los judíos, así como los judíos que se fueron a España hablaban el sefaradí. Todo esto es muy interesante, a ver qué día le dedico un programa a todo esto. El asunto es que los judíos de Europa, que hablan el Yiddish, y crearon toda una música específica de ellos que se llama el klezmer. Sí, el klezmer es la música de los judíos ashkenazis de Europa. Todo esto es un rollo, como les digo, a ver qué día se los explico con más detenimiento. El asunto es que vamos a escuchar una melodía de música klezmer de los judíos ashkenazis de Europa. Vamos a escucharla. שבעתיים שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לסוף כי עוד נמשכת השרשרת כי ליבנו לרחק מעולם בעד יד כי עוד נמשכת השרשרת
לא תמו. שובי שובי אל בנייך, 1000 דור עלייך קמו. שובי שובי ונסוף, כי דרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השרשרת. כי ליבנו לב אחד, מעולם ועד עד, כי עוד נמשכת השרשרת. לי 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 מעולם ועד עד, כי עוד נמשכת השרשרת. שירנו הבוקע לשמיים, שובי שובי אורתנו מחודשת שבעתיים. שובי שובי ונסוף, כי דרכנו אין לסוף, כי עוד נמשכת השרשרת. כי ליבנו לב אחד, מעולם ועד עד, כי עוד נמשכת השרשרת. לה 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 נמשכת השרשרת. ¿Qué les pareció la música judía de Europa? Ya en alguna ocasión le dedicaré un programa exclusivamente a hablar de los judíos. Es toda una cultura muy interesante. Pero ahorita vamos a seguir nosotros con nuestro rollo para no desviarnos con la luna. Miren, aquellos de ustedes que no están tan jovencitos, que ya están en sus 30 o 40 o más, se han de acordar del eclipse total de sol que hubo aquí en México en julio de 1991. El problema con los eclipses de sol, déjenme decirles ya que estamos en esto, es que eclipses de sol hay frecuentemente, cada año hay de 3 a 5 eclipses de sol. En teoría podrían ser cada mes, porque ustedes saben que la luna pasa por unas fases, la luna nueva, la luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, y precisamente en el momento en que es luna nueva, cuando no se ve la luna está entre la Tierra y el Sol, y nosotros no la vemos porque el lado iluminado de la luna pues precisamente da para el otro lado, ¿no? Da hacia el Sol, nosotros vemos el lado oscuro y de hecho no la vemos. Pero resulta que eso sucede cada 29 días, cada 29 días con 12 horas es el ciclo completo de la luna. Pero resulta que no siempre pasa exactamente en medio, hay veces que pasa un poquito por arriba, a veces pasa un poquito por abajo, porque la luna tiene su propio juego, su propio movimiento, entonces no siempre pasa exactamente en la línea que une a la Tierra con el Sol. A veces, como les digo, pasa un poquito más para acá, un poquito más arriba, un poco más para abajo, y no siempre se produce un eclipse. Pero en promedio, de las 12 lunaciones que hay cada año, más o menos entre 3 y 5 veces al año se produce un eclipse total de sol. Y el problema es que el eclipse no se ve en todas partes de la Tierra. Se ve únicamente en una franja muy pequeña. Es una franja muy pequeña y si uno no está en esa franja, pues no va a ver uno nada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el eclipse de 1991... que se vio aquí en México, no se vio en toda la República Mexicana. Se vio nada más en una franja que venía desde el Océano Pacífico, desde más allá de Hawái. Realmente no estoy seguro ahorita si pasó exactamente por Hawái, pero en cualquier caso atravesó una zona muy grande del Océano Pacífico a lo largo, pero a lo ancho es una franja más bien pequeña. Y entró por Baja California, después atravesó toda la República Mexicana, y se fue a perder el eclipse por allá, por el Océano Atlántico. No estoy seguro tampoco en este momento si llegó a verse en el norte de África.
En cualquier caso, esa franja, aquí en México, por ejemplo, en la Ciudad de México se vio el eclipse total de sol. Ahí se vio el eclipse total, pero aquí en Tenango de Doria, que tan solo estamos en línea recta, no estamos yo creo que ni a 150 kilómetros de la Ciudad de México, pues aquí en Tenango ya no se vio total, se vio parcial. Y la diferencia entre un eclipse parcial y un eclipse total es muchísima. Yo me acuerdo que en aquel entonces, en el 91, pues ya tiene más de 20 años, yo vivía en la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México, con el smog y con todo eso, no es como que el lugar más adecuado para ponerse a ver un eclipse. Entonces yo tenía ganas de irlo a ver a un lugar así como que más especial, y tenía la opción de irlo a ver a Teotihuacán, que está al norte de la Ciudad de México, o la otra opción que contemplé fue irlo a ver a la zona arqueológica de Malinalco en el Estado de México, que está al sur de la Ciudad de México. Entonces estuve contemplando entre ir a Teotihuacán o ir a Malinalco, y finalmente me decidí por Malinalco. Afortunadamente, porque resulta que el eclipse se vio perfectamente en Malinalco, estaba completamente despejado y se vio muy bien el eclipse ahí. Y sin embargo en Teotihuacán resulta que estuvo nublado y no se vio nada. Porque ese es otro factor, ¿verdad? Si resulta que donde está uno viendo el eclipse y resulta que en ese momento está nublado, bueno, pues todos los preparativos que hiciste pues no sirvieron para nada, porque no se ve nada. Sí se alcanza a oscurecer, pero está nublado, en realidad no ve uno nada. Yo me acuerdo que me fui a Malinalco y no fui el único, de hecho mucha gente se descolgó para allá y llevaba yo siempre cuando hay eclipses pues te venden unos lentes especiales. Son filtros porque el sol no lo podemos ver a simple vista, hay siempre un riesgo, pero con estos lentes especiales pues ya se ve. Y pues qué bueno que me fui a verlo para allá, porque realmente es un espectáculo impresionante. Yo me acuerdo que en aquel entonces Televisa, como de costumbre, hizo una campaña masiva para decirle a la gente que no vieran el eclipse, que lo vieran por la televisión. Y mucha gente así lo hizo, porque Televisa envuelve a la gente. Entonces mucha gente prefirió quedarse en casa y ver el eclipse en televisión. Pero ver un eclipse en televisión o verlo en vivo es la diferencia. Imagínense ustedes que ir al mar, nadar en el mar en vivo, en persona, o ver una película en que aparece el mar. Bueno, pues ¿cuándo va a ser lo mismo, verdad? ¿Cuándo va a ser lo mismo? Pues no hay comparación. Entonces resulta que un eclipse es de los grandes espectáculos, y yo a mis alumnos les digo que si algún día, ahorita no sé cuándo se vaya a ver el siguiente eclipse aquí en México, pero no son muy seguidos. Pueden pasar otros 20 años, otros 30 años, no sabemos. Pero que si algún día les toca que va a haber un eclipse y resulta que ellos no viven en la franja donde se va a ver el eclipse, imagínense que están viviendo, así como pasó en el 91, que en Tenango no se vio total, entonces que si tienen que recorrer 100 kilómetros o 200 kilómetros o 300 kilómetros para ir a verlo en un lugar donde se vea el eclipse total, que definitivamente lo hagan, si pueden hacerlo y se tienen que trasladar 2 horas, 3 horas o 5 horas, pero el asunto es que se tienen que trasladar para ir a ver ese eclipse, que lo hagan, porque esos espectáculos no se dan muy seguido, ¿ok? Y de hecho sucede esta situación que la luna la vemos del mismo tamaño que el sol, pues es algo, a fin de cuentas, es un accidente de la naturaleza, pero es temporal. Porque aquí hay otra situación. Resulta que la luna tiene una fuerza centrífuga y se está alejando de la Tierra. Sí, se está alejando. El ritmo al que se está alejando es muy pequeño. Si lo ponemos a ver a escala humana, pues es muy pequeño. Más o menos se está alejando a un ritmo de 4 centímetros cada año. En un año 4 centímetros quizás no nos parece mucho. Claro que a escala geológica 100 años no es nada, o 1000 años de hecho no es nada. Y en algunos cuantos cientos de miles de años, que a escala geológica no es mucho, a escala humana 100.000 años nos parece muchísimo tiempo. Pero el caso es que en algunos cuantos cientos de miles de años, la luna ya se va a alejar lo suficiente como para hacer que ya los eclipses de sol no sean totales. La luna se está alejando cada vez más. Repito, de escala humana 100.000 años es muchísimo tiempo, pero el asunto es que dentro de algunos miles o cientos de miles de años, la luna ya va a estar lo suficientemente alejada, y cuando se produzca el eclipse simplemente va a ser anular, no va a alcanzar a cubrir el sol por completo. Entonces,
Esto que sucede ahorita es un accidente realmente histórico o geológico. En este momento se producen eclipses totales de sol y si nos toca reencarnar dentro de unos 100.000 años o dentro de 1.000.000 de años, pues ya no los vamos a ver. Entonces, si ahorita tenemos la oportunidad de ver un eclipse de sol, pues hay que verlo. Pero el problema, como les digo, es que solo se ve en una franja bastante angosta del planeta. Cada año hay de 3 a 5 eclipses, pero pues hay que irse a Australia, o hay que irse a Sudáfrica, o hay que irse a Canadá, o hay que irse a Europa, o hay que irse a donde le toque el eclipse. Pero para que le toque a uno en el lugar donde vive, es más bien raro. ¿Ok? Bueno, ¿qué les parece este tema de la luna? Muy interesante. Y ya se nos acabó el tiempo, vamos a dejarlo aquí. Y yo me despido, los voy a dejar con otra melodía. Ahora vámonos a otra parte del mundo completamente distinta, vámonos a Sudáfrica. Esta canción que vamos a escuchar es de una raza de Sudáfrica. Ya ven que Sudáfrica fue conquistada por los ingleses y también los holandeses también por allá fueron. Los europeos se fueron para allá, pero las tribus originales de África pues ahí siguen viviendo, que después fueron esclavizadas, ¿verdad? Y esta es la raza Zulu. Sí, los Zulus son de Sudáfrica. Vamos a escuchar esta melodía de los Zulus de Sudáfrica. Y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. Nos estamos escuchando la semana próxima. Kisono sa mendana, au tu alam